Es un buen momento para hablar de de un libro que se va a presentar el 15 de agosto aquí en Enjoy Punta del Este a las 19 horas, y le agradecemos muchísimo estos minutos al escritor de este libro, al periodista, reconocidísimo además por todos sus libros, por todos sus trabajos, una figura literaria realmente como es Pablo Cohen. Pablo, muy buen mediodía, ¿cómo está? Buen mediodía, Diego. Un gusto hablar con vos y con toda la audiencia. Bueno, estaba mirando un poco algunos temas que hacen a la reseña de Indomables, Los Indomables, como dice en el prólogo Carlos Pagni, ¿no? Una vida a dúo, la vida de José Mujica y de Lucía Topolansky. ¿Es realmente así una vida a dúo? Uno se le ocurre preguntar, ¿uno habría sido lo que fue si no estuviera el otro? Y pregunto en los dos casos, ¿no? Muy buena pregunta. No, uno no hubiera sido lo que fue sin el otro. Es interesante porque en un país tan democrático como el nuestro, uno forja su personalidad en base a su propio carácter, pero también a los afectos que elige a lo largo de la vida. Y esos se eligieron recíprocamente. Entonces, cuando yo hice este libro, cuando empecé a escribir Los Indomables, quería que fuera el primer libro de entrevistas a Lucía Topolansky y a Mujica juntos. No sabía que iba a ser el último de Mujica, ¿entendés? Claro. Pero sabía, por otro libro que había hecho sobre Medir, que Lucía era un personaje muy distinto a Mujica, mucho más cerebral, mucho más metódica, mucho más introvertida, más desconfiada, con un origen distinto, origen aristocrático, y me da mucha curiosidad indagar en esa relación, pero no en lo que todo el mundo sabía, sino en la intimidad. Entonces, claro, yo me encontré con tres personajes: el personaje de Mujica, el personaje de Lucía y el personaje al que hace alusión Carlos Pagni en el prólogo, que es el de la vida a dúo, que es un personaje difícil de definir en el sentido de que tiene un poco de cada uno y hace que sean, por más que Mujica haya muerto, inseparables. Claro. A mí me parece que está bueno indagar en este tema y usted lo sabrá más que nadie, porque este libro se escribe a partir de un año de entrevistas, ¿no? y de contactos. Porque uno asocia la figura de Mujica con Lucía Topolansky y dice, bueno, sí, caminan por la misma vereda, van por los mismos lugares, son el uno para el otro, por eso fueron lo que fueron como pareja, y van a quedar estando de acuerdo o no con lo que pensaban, con lo que dijeron, con lo que hacen en la historia. Pero ¿son tan similares o son más bien uno el complemento del otro, casi como el yin y el yang? No, muy bueno, muy interesante, ¿no? El complemento, el yin y el yang, no tengas duda. Acá la cultura oriental es importante para entender esto que es tan interesante, ¿no? Se complementan. Él es un caudillo, me cuesta hablar en pasado, ¿no? De alguien con quien compartir el último año de su vida, pero él era un caudillo popular, romántico, un poco impulsivo y carismático, con un poco más de flexibilidad ideológica y un enorme pragmatismo ideológico, sobre todo en el final de su vida. Ella ideológicamente tiene un origen más duro, si querés, más rígido, y viene una familia fundadora de Río de la Plata, porque desciende un hermano de Cornelio Saavedra. Entonces, las lecturas, las misas de gallo de ella en el campo, de su tío Juan Saavedra, todas las relaciones familiares de uno y de otro son muy distintas. La personalidad de ella, mucho más, como te decía antes, no solo más dura, sino más desconfiada, más metódica, más germánica, se complementaban a la perfección y tenían resultados políticos. O sea, yo creo que la gente recién en los últimos 2 años empezó a entenderme, incluso, por supuesto, cómo la figura de Lucía fue tan importante para el éxito político de Mujica.
y no son parecidos, son, digamos, era Mujica y es Lucía muy distintos, pero se adoraban, y yo digo que Mujica tenía dependencia de Lucía para todo, esto lo vi con mucha claridad, sobre todo sobre el final de su vida, y Lucía, que parece tan dura, tan desconfiada, tan poco cariñosa, sin embargo, que no lo es, por supuesto, sin embargo, le tenía devoción a Mujica. Claro, entonces, sí. Es muy interesante porque eran dos personalidades que se complementaban, y eso en el libro queda muy claro. Parece que increíblemente uno dice, bueno, vamos a hablar de un libro que habla de Mujica y de Topolansky, seguramente, y capaz que le habrá pasado, que cada vez que se hace una entrevista se apuntan todas, o la gran parte de las preguntas, hacia la figura de Mujica, que fue el estadista, que fue el hombre que logró la fama en el mundo. Sin embargo, a mí me interesa conocer algunas cuestiones vinculadas con Lucía, que también es parte del libro. Dijo en el arranque de esta conversación que a Lucía la ve mucho más cerebral, mucho más pensante, menos impulsiva. Cuando Lucía Topolansky le habló, por ejemplo, de algunas cuestiones o declaraciones en épocas de juicios por temas vinculados con la dictadura, y todo lo que eso generó hasta hace días, le diría, y que sigue generando, una persona cerebral no lo hace al pasar, y mucho menos en un libro donde después está de la charla, está desgrabar, está escribir, está comentar. Lucía, ¿vio lo que dijo acá en este punto? Dale para adelante. Ella sabía lo que se venía. ¿Por qué lo dijo? A mí no me gusta, Diego, asignarle intenciones a la gente, porque cada uno sabe por qué hace lo que hace. Yo soy un poco más pragmático y me parece que lo dijo voluntariamente y lo ratificó, fue consciente de lo que me dijo. Yo escuché con mucha atención ese pasaje. Hay otras polémicas que pasaron más inadvertidas, pero ¿qué pasa? Un libro, cuando vos lo haces, estás un año con las personas hablando en un tono sereno, ¿entendés? No estás como en una nota buscando el titular, es otra cosa. Entonces, a partir de ahí surgen muchos títulos. Entonces, en ese marco sereno en el que estamos hablando de verdad y justicia, la búsqueda de verdad y justicia, el juzgamiento de militares, la evolución del Frente Amplio respecto de ese tema, el pragmatismo del MPP, ¿no?, que tiene posturas en este tema mucho más cercanas a sectores de los partidos tradicionales, digamos. En ese marco surgió la polémica, y bueno, yo creo que Lucía lo que dice lo piensa y no lo dice de manera liviana. Lo que pasa es que sí, cuando sacás de contexto o simplificás, es difícil, porque ella no hace ninguna justificación ni minimización de la dictadura. Ella fue víctima de la dictadura también. Lo que pasa es que dice simplemente que hubo gente que mintió en las declaraciones, eso es lo que dice. Y lo que subyace detrás de esto, por supuesto, es una pelea histórica, que es una pelea hasta diría yo, de personalidades, porque unos son muy flexibles y otros son muy rígidos, muy dogmáticos, entre los comunistas y los Tupamaros, una pelea que tiene décadas ya. Algún animalista del otro lado dirán, no toques ese tema. Bueno, lo toco igual. A mí me gustan las criollas, me gusta ir, la verdad, me encanta. Y uno ve las tropillas y ve al tropillero y a los que trabajan con la tropilla, que en definitiva no solamente lo llevan a la criolla, sino que están durante todo el año, son los que en definitiva les dan las praderas para que se alimenten, para que tomen agua, los cuidan, forjan una relación, el tropillero, el trabajador, y no lo pueden domar al potro. ¿Estos personajes son indomables porque los que están en la vereda de enfrente no pueden con ellos, o porque en definitiva ni siquiera pueden con ellos los que están en la vereda y que caminan al lado de ellos? Por lo segundo. Son indomables. Ellos son mucho más lapidarios con gente de adentro del Frente Amplio que con gente de afuera. Lo que pasa es que cuando surgió la polémica yo pensaba en relación a esto que vos decís. Está bien, si querés criticar, Lucía, pero devolvé la banca. O sea,
si tú le debes tu éxito político a dos personajes tan carismáticos, que tienen más votos, cuyo sector tiene más votos que todo el Partido Nacional junto, entonces si tenés tantas observaciones éticas que hacerles a su incorrección política, devolvé la banca del senador, que tenés gracias a ellos, ¿entendés? Entonces, por supuesto que son indomables, son políticamente correctos y son auténticos, por eso la gente los quiere. Pero también es interesante el título porque a lo largo de la lectura de este libro que vamos a presentar en el Hotel Enjoy, en realidad vos lo que te das cuenta es que también el Uruguay los domó a ellos, ¿me entendés? El Uruguay con su progresividad, su manera de hacer cambios progresistas, pero de una manera lenta, ¿no? Su tradición republicana, democrática, los domó a ellos, y ellos terminan defendiendo como el mejor sistema para vivir, para progresar y para buscar lo que Mujica llama la liberación nacional, la democracia republicana. Y eso habla de que también fueron domados en el buen sentido de la palabra por el Uruguay. Entonces, es una pregunta que se le plantea al lector y que cada lector contesta como quiere, si son indomables o fueron domados, o probablemente las dos. Sí. Y debe haber una porción, me imagino yo, analizando esto que me decía, debe haber una porción de gente, aquello de la frase de más realistas que el rey, deben de haber más mujiquistas que Mujicas, o sea, que en nombre del pensamiento de Mujica quieren transitar por una senda que capaz que el propio Mujica dice, no, esto ya fue, esto no corre, esto está mal. Bueno, Mujica era una persona, si una virtud tuvo Mujica fue la de todo lo que hizo como expresidente. Eso fue un canto a la reconciliación nacional, a la heterodoxia, al pragmatismo, ¿no? Al pragmatismo más puro y duro. Y al final de su vida realmente parecía un caudillo blanco progresista que decía todo lo que pensaba. Entonces hay que tener cuidado con eso que decís. Los oficialismos acríticos siempre son peligrosos, y Mujica era muy políticamente incorrecto y muy poco dogmático, razón por la cual mucha gente votaba al MPP y votaba a Mujica sin importarle tanto el Frente Amplio. Por eso el MPP es un fenómeno sociológico, es decir, es un movimiento que te pregunta dónde vas, no de dónde venís, ¿no? Y me parece que ese pragmatismo de Mujica muchas veces no fue comprendido cuando se lo criticaba, porque se lo criticaba en la interna, pero era lo que le permitía tener tantos votos y gozar del reconocimiento de gente que valora en la política, de la cual está un poco descreída, el valor precisamente de la autenticidad. Entonces, a mí no me gustan los voceros y menos de gente que era tan poco encasillable como Mujica, y te lo digo después de haber estado, digamos, un año, el último año de su vida con él en largas entrevistas, ¿no? Sí, un año. Se me ocurre preguntar, ¿faltó preguntar algo? ¿Le pidió que no hablaran de algo? ¿O pasado el tiempo dice, pucha, cómo no indagué más en este tema, más allá de que exista la posibilidad de que una de las personas que todavía está entre nosotros pueda contestar, pero que ya con Mujica no hay revancha? No me arrepiento, no me quedó nada pendiente, pero eso es mérito de ellos, no mío, porque en la medida en que los entrevistados contesten no solo las preguntas, sino las repreguntas que en el momento surjan, vos te vas dando cuenta mientras editás, porque la entrevista es un género periodístico con elementos literarios, no es una transcripción de un diálogo, te das cuenta de que falta menos. Yo recuerdo que cuando él ya le dan la noticia de la metástasis y se empieza a sentir peor, releo todo el libro, edito, estoy largas noches leyendo y me doy cuenta de que en realidad faltaba algo y necesitaba un capítulo de cierre que fuera altamente emocional. Y pensaba también, bueno, no sé cómo vamos a hacer con la salud de Mujica. Mujica generosamente, lo vi por última vez, estaba leyendo El Quijote, generosamente me recibió hoy durante 1 hora y 40 con las energías bajas y muchas molestias físicas. Hicimos ese capítulo con él y con Lucía
que le da cierre al libro. Entonces yo la verdad sería muy ingrato y muy injusto si te dijera que quedó algo pendiente. Yo estoy muy conforme con el libro, sobre todo porque quienes más han respondido al libro son aquellos para quien está destinado, que son los lectores, el lector común y corriente. Pablo Cohen va a presentar este libro, Los Indomables, junto a Gabriel Pereira, a Camila Guillot, el próximo viernes 15 a las 19 horas en Enjoy, un libro de Editorial Planeta que se puede obtener a través de Libros. ¿Nos quedó por preguntar algo a nosotros? No, la verdad, impecable. Diego, te agradezco mucho. Siempre es un gusto hablar con esta FM, la verdad. Le mando un abrazo a toda la audiencia y los espero a todos el 15 a las 19 horas, el viernes 15 a 19 horas en el Hotel Enjoy. Muchas gracias, un abrazo y gracias por su disposición, como siempre. Un abrazo, Diego, muchas gracias. Hasta luego.